Buenos días, apreciados hermanos. Que Dios les bendiga ricamente. Dios es. Quiero hacer un pequeño ejercicio según la Biblia, según lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. ¿Quién es Dios? Los de esta columna de la derecha. Comienzo diciendo y ustedes continúen describiendo, mencionando quién es Dios. Infinito. Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente, omnipotente. Aquí Dios es amor. Dios es el único, no hay otro. Dios es el que lo llena todo con su presencia. En la mañana de hoy vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. La fe que tenemos, escuchen bien esto, amados hermanos y amigos. Escuchen, por favor. La fe que tenemos y que expresamos es una manifestación visible de lo que conocemos o comprendemos de Dios. Ese concepto, esa convicción que tengamos de quién es Dios, la expresamos en nuestra fe. Dios es fiel. Esa es el tema que vamos a estar analizando en esta mañana. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, ya leímos del 1 al 3, pero aquí en los dos primeros versículos, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 y 2, el rey Josafat recibe una terrible noticia. Este rey era el rey de Judá. Él era un rey justo, temeroso de Dios. Tenía un corazón inclinado para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, Josafat está a punto de enfrentar un conflicto de grandes proporciones. Él recibe una terrible noticia. Una coalición de 3 países vecinos vienen contra Judá. Quieren matar a los habitantes de Judá y poseer sus tierras. En el versículo 3, el rey Josafat reacciona. Reacciona como cualquier otra persona lo haría, con temor. Pero el temor lo mueve a buscar al Señor. Y dice así en el versículo 3, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Todos nosotros enfrentamos dificultades terribles, un diagnóstico médico, un terrible accidente en nuestras vidas. Todos estamos enfrentando diversas situaciones. Una terrible caída en pecado.
cómo enfrentamos esos momentos de crisis. En este pasaje, apreciados hermanos, jóvenes, especialmente jóvenes, escuchen la palabra de Dios, cómo enfrentar momentos de crisis personal. Aquí encontramos una guía, pasos para enfrentar los grandes desafíos de la vida. Crisis, cómo enfrentar correctamente, qué hacer, qué podemos hacer cuando se desata la tormenta. Aquí notamos en el versículo 3, convocar a ayuno y clamar al Señor. El rey convoca a la nación a un ayuno nacional para clamar a Dios. En el versículo 5 dice así, Segunda de Crónicas 25. Este pasaje, este mensaje de hoy, vamos a estar leyendo hasta el versículo 22. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Recuerden, él había convocado a una reunión para un ayuno nacional. Este es otro día, en otra hora. Estaba todo el pueblo convocado y estaba el templo. Y él estaba afuera en el atrio. Todos los que pudieron llegar estaban allí. Y entonces Josafat, el rey de Judá, se pone en pie para hablar a la nación en un momento de crisis nacional. Tres grandes países poderosos, armados, vienen contra ellos. En realidad ya están a las puertas, están muy cerca. Y las consecuencias eran muerte, sangre, dolor. Eso era lo que iban a enfrentar. Y entonces se pone en pie. Dice el versículo 6. Y dijo, es una oración que hace delante de todos el rey Josafat. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Así comienza la oración de Josafat. Apreciados hermanos, yo ruego que ustedes estén completamente sumergidos y conectados solo en este pasaje, en la palabra de Dios. Porque aquí está la palabra de Dios para nosotros. Si usted quiere salir de aquí lleno, fortalecido, animado, alimentado, este es el momento. Porque estamos abriendo y leyendo la palabra de Dios. Noten aquí cómo está toda la nación reunida, están allí en una asamblea solemne, en ayuno. Miren cuán importante es este ejercicio espiritual. Ayunar para clamar al Señor en un momento de crisis. Y entonces Josafat hace una de las oraciones más extraordinarias que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Esta es un ejemplo de cómo orar. Josafat habla y presenta 4 preguntas. ¿Y saben qué? Para que una persona llegue a orar así como hizo esta oración Josafat, tiene que ser un hombre de verdad que está en sintonía con Dios. Muchas veces nuestras oraciones son tan superficiales, tan repetitivas. Son como un acto de memorizado, una oración de memoria y ya sabemos lo que viene. La oración de Josafat es una oración de alguien que tiene confianza en
con Dios. Hacer esta oración, preguntarle a Dios, nos recuerda a lo que Job dijo también. Josafat está sacando lo que él siente en ese momento y está en plena comunión con Dios. Luego en el versículo 7, Josafat le recuerda a Dios la promesa que él le hizo a Abraham. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? El padre de la nación, Abraham, escuchó la voz de Dios: vete de tu tierra, de la casa de tus padres y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y a tu descendencia daré esta tierra para siempre. Y ahora vienen estos vecinos poderosos a sacarnos. Dios, ¿no le diste esta tierra a tu pueblo? ¿No fue una promesa que hiciste para siempre? Es una tremenda oración. Josafat le recuerda a Dios la promesa que hizo. Fíjense, Josafat, Israel no destruyó cuando venían cuando los israelitas salieron de Egipto. Israel no destruyó a los del monte Seir, porque Dios les dijo no los destruyan. Israel pasó de largo, no tuvo guerra con estos habitantes, pero ahora, siglos después, estos que fueron perdonados ahora son los que vienen contra Israel. Y entonces dice el versículo 10, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Una guía para enfrentar las crisis en nuestra vida. Es una oración tan profunda. Josafat expresa su incapacidad, su completa dependencia de Dios. Este ejército que viene es muy grande, no podemos, simplemente es imposible. Pero ¿quién es Dios? El Todopoderoso. El Dios de los milagros, el Dios de lo imposible. Hermanos, uno de nuestros grandes conflictos, y es el conflicto de todos los hombres y mujeres que han tratado de caminar con Dios toda la vida, es creerle a Dios, confiar en Dios. Cuando enfrentamos grandes tribulaciones y grandes desafíos, nosotros no confiamos en Dios. Y en eso consiste la fe, nuestra fe en este Dios misericordioso, el Dios de los milagros. Eso es lo que nos enseña Josafat. Es una oración conversando, hablando, expresando todo lo que siente, derramando su alma.
Esas oraciones tan superficiales que muchas veces expresamos, oraciones tan ligeras, no estamos derramando nuestra alma a Dios. Necesitamos rectificar y corregir y ver cómo es que se ora de verdad. Y no estoy pidiendo que usted se memorice esto, porque no es así. Para que captemos y nos empapemos del espíritu de cómo se ora. Y luego entonces, yo quiero compartir 3 cosas sobre quién es Dios. Nos interesa conocer a Dios, nuestro creador, pero en un conocimiento íntimo y personal. Dios es un ser infinito, personal. Hermanos, es muy importante que entendamos esto. Amados hermanos, en este mundo ahora, actualmente hay tantas religiones en todo el mundo. No estoy hablando, y no confundan cuando hablo religiones con iglesias de diversas denominaciones. Estoy hablando de creencias. Y en ese sentido, el cristianismo es una religión. La palabra religión significa en su raíz religar, es decir, conectarme con una creencia. No existe comparación. Ahora, cada vez que estudio, leo, trato de entender las religiones orientales. Hermanos, ahora me convenzo más cuando pienso en el apóstol Pablo yendo a Atenas, yendo a todos esos lugares plagados de dioses, de templos, y parándose a predicar y a hablar del Dios único y verdadero. Hermanos, no existe comparación entre las religiones de la India, las múltiples religiones que tienen los indios. No existe comparación con la fe y nuestro Dios y nuestras convicciones. No hay. Se los digo. Simplemente no hay comparación. Nuestro Dios es un Dios infinito, personal. Los griegos tenían dioses personales, eran como humanos, y en realidad el comportamiento de los dioses griegos era como los humanos. Peleaban entre sí, tenían envidias, había de todo tipo como los humanos. Esos son los dioses griegos, dioses personales, pero como cualquier otro ser humano. Los dioses de la India son impersonales, son distantes, son abstractos. No es un ser personal que se interesa por ti, por mí. Esos son los dioses de la India. Los musulmanes, ellos no buscan ni creen en un Dios personal. Jesucristo nos enseña a orar a nuestro Dios diciendo: Padre nuestro. Cuando enfrentas grandes desafíos que te llenan de temor, lo primero que debes hacer es orar. Derramas tu alma en oración, expresas tus preocupaciones, tus temores a un Dios personal, a un Dios que es tan íntimo, es nuestro Padre Celestial. No nos dirigimos a Él como el eterno, el juez. Sí lo es, pero nos dirigimos a Él como nuestro Padre. Abba, Padre. Y recuerden, para aquellos que tal vez no han escuchado qué significa en el Nuevo Testamento Abba, es la palabra aramea que los niños empleaban para dirigirse a sus padres. Papito, con cariño,
Eso es lo que significa Abba. Es la expresión de confianza, de intimidad de los niños hacia sus padres. Cuando oramos en medio de las crisis, ¿qué decimos? Abba, Padre. No decimos juez del universo, eterno, omnisciente. No nos dirigimos así. Sí lo es. Pero Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Esa es nuestra fe. Continuamos. Una segunda lección sobre Dios es que Él es grande. Dios es grande. Su verdad, su poder, su bondad y su fidelidad. Miremos cuán grande es nuestro Dios. No cuán grandes son nuestros problemas. Cuán grande es nuestro Dios. Nosotros siempre nos fijamos en cuán grandes son nuestros problemas. Nosotros queremos esto. Oigan. Oh, si Dios abrió el mar rojo y los israelitas pasaron. Sí. Ah, pero eran otros tiempos. Dios no hace milagros. Ese es el Dios en el que creemos. Yo no creo en un Dios que ya no puede hacer milagros. Entonces, ¿qué clase de Dios es? El Dios en el que confiamos sigue siendo el mismo. No hay variación. Él es el inmutable, el que no cambia, el que no muda, el eterno. Ese es nuestro Dios. Cómo quisiera que pudiésemos levantar nuestra fe y nuestra convicción y que pudiésemos ver las obras que este Dios todopoderoso hace. No limitemos a Dios. No lo limitemos. Miramos cuán grandes son nuestros problemas y hacemos a Dios un Dios chiquito. Él no puede con mis problemas. Dios es grande. Josafat se enfoca en Dios y recuerda cuán grande es Dios y en las grandes obras que Dios ha hecho en el pasado. Dios los ha ayudado en desastres, en peligros, en necesidades. Pero también Josafat recuerda las promesas de Dios. ¿Mantiene Dios sus promesas? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Josafat apela al carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Josafat dice en su oración: Dios, yo sé quién eres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Josafat dice: Dios, yo sé lo que has hecho. Obras incomparables. Y Josafat dice: Dios, yo sé que cumplirás. ¿No está alimentando tu fe la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Amén. Yo te animo a que hagas la prueba. Si estás ahora pasando graves dificultades en tu vida, cualquiera que ésta sea, ora de esta manera. Expresa tu fe en el Dios eterno, todopoderoso. Y luego en los versículos 12 y 13, admite tu incapacidad y declara tu dependencia de Dios. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer.
y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, y con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Aquí encontramos una de las oraciones más sensibles, piadosas, correctas, y en cuanto a su composición, una de las más elegantes jamás ofrecidas bajo el Antiguo Testamento. La oración de Josafat. Continuamos leyendo en el versículo 14 y 15. Vean el resultado de esta oración. La respuesta de Dios viene inmediatamente. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Nosotros aquí cantamos ese coro, ¿verdad? Ese himno. La batalla es de nuestro Señor. Y cantamos: la batalla es de nuestro Señor. Cuando has enfrentado las dificultades y has puesto todo en manos de Dios, no confías en que esa es ahora una batalla de Dios, no es tuya. La batalla es de nuestro Señor. El Espíritu Santo vino y habló a través de uno de los varones que estaba allí, de los hijos de Asaf, la familia de cantores que David había puesto en el templo, y habló dando palabras de aliento y de ánimo. Ahora, pero aquí viene, escuchen esto, aquí viene la prueba. ¿Confían y de verdad le creen a Dios? Ok, demuéstralo. Y eso es lo que viene ahora. Continuamos leyendo entonces en los versículos 15 y 16, 16 y 17. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aquí está el plan de batalla de Dios. Aquí está la estrategia militar. ¿En qué consiste? Vayan, párense, deténganse. No van a entrar, no planifiquen emboscadas, no planifiquen barricadas, no van a enfrentarse. Van y se detienen. Confíen en Dios. ¿Qué clase de batalla es esa? ¿Qué clase de plan es ese? Ahí está. Allí está la clave. Creerle a Dios. Y en otras circunstancias y en otros contextos de nuestra vida personal, las situaciones son parecidas. Solo usted haga una traspolación, traslade de esta situación histórica real y aplíquelo a su vida. Porque si se aplica, usted piense, ok, yo
definitivamente este asunto es tan grande, no sé qué hacer, no hay manera. Oro, confío y digo, Señor, esta es tu batalla, ayúdame a esperar en ti. Esperar en Dios. Y ese es el dilema y esa es la clave. Esperar en Dios. Y no empezar a hacer tus propios planes como, ¿se acuerdan? Sara no esperó en Dios que se cumpliera la promesa. Tú, Sara, tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y Sara no. Pasaba el tiempo. ¿Saben cuántos años pasaron desde que hubo la promesa? 25 años. Mucho tiempo. Y el tiempo pasaba y pasaba. Y nada. Y entonces ella sacó un plan. Sacó un plan, Sara. Y ya conocemos el resultado de esa historia. Todo salió mal. Ismael, los árabes y la guerra que hay actualmente con los árabes e Israel hasta hoy. Todo por el resultado de un plan, el plan de Sara. Así es. Nosotros no esperamos en Dios y empezamos a hacer nuestros propios planes, sacar cuentas. Confía en Dios. Por eso no vemos milagros. Por eso no vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Oh, sí, Él hizo eso, pero eso fue en el pasado. Es que vivimos en otro tiempo, ya ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que no cambia. Ese es el Dios. Creemos sí o no. Punto. Ese es el Dios. Todo el plan para Israel y Josafat fue ese. ¿Cuál fue la respuesta? Leamos versículos 18 al 22. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cantaron. Y sigue diciendo, continuamos, los versículos 20 y 21. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces estaban allí, saliendo el pueblo, y mientras el pueblo salía, el ejército, todos estaban alabando, cantando a Dios. Qué hermosa escena tenemos aquí. Un evento histórico, real. Y continuamos en el siguiente versículo. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces leemos tan fácilmente esto,
Pero si hubiésemos estado allí, nuestro corazón palpitaría, estaríamos sudando helados, fríos, llenos de miedo. Vienen un ejército poderoso contra nosotros, van a matar a nuestros niños, nuestras mujeres van a ser violadas, van a llevarse todo, van a quemar nuestras casas. Habrá actos de crueldad, de guerra terribles. Eso era lo que venía. Pero ellos estaban cantando. Créanle al Señor. Eso es lo que ha hablado el Espíritu Santo. Confíen en Dios. No huyan, no salgan corriendo. Quédense. Dios va a manifestarse. Se requiere fe, hermanos. Una fe grande para esperar y confiar. Y Dios va a hacer la obra. Así es. La Biblia anuncia. Pasé 2. Gracias. La Biblia anuncia continuamente la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7:9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmo 119, 89, 90. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es, ¿qué cosa? Tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Seguimos viendo pasajes sobre la fidelidad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hasta el final, el Señor te va a mantener en su camino. Tú no te vas a apartar. La batalla es grande, pero fiel es el que te llama y Él lo hará. Y dice, segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es veraz. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pecamos. Hermanos, no nos escandalicemos. Pecó. Todos somos pecadores. Los hijos de Dios no nos deleitamos en andar en el pecado. Los hijos de Dios no planificamos vivir en el pecado. Nosotros queremos andar en santidad. Pero ¿y qué pasa si pecamos? Confiesa a Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. Dios es fiel. Él siempre hace lo que es correcto. Amados hermanos, aprendámonos esto, porque esto es palabra de Dios. Dios siempre hace lo que es correcto. Él no cambia. Él no cambia. En todo tiempo, en toda circunstancia, Dios es el mismo. Él siempre mantiene sus promesas. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No habrá un día en que Dios no esté contigo.
Él es fiel y siempre cumple sus promesas. Así como inicié este mensaje, quiero recordarles, nuestra fe es un reflejo de nuestra comprensión de Dios. En el mensaje de hoy hemos visto cómo un hombre enfrentó una crisis tremenda y cómo logró guiar a su pueblo de la manera correcta para enfrentar crisis. Sus vidas estaban en peligro. Sí, la muerte se acercaba. Pero ellos apelaron a la fidelidad de Dios. Y no es diferente a lo que nosotros enfrentamos, hermanos, hoy en día. No es distinto. Recuerda, Dios es fiel.